Compañeras, compañeros, tengo la honrosa encomienda de expresar a nombre del Movimiento Nacional en defensa de la economía popular, del petróleo y la soberanía que encabeza el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, un saludo de solidaridad, de apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Es un honor estar con Obrador! La celebración de este 49 aniversario de la nacionalización eléctrica se da en uno de los peores momentos de la profunda crisis social que desde 1982 el país viene arrastrando, hoy redimensionada por la recesión económica a nivel mundial. Que no nos venga con cuentos el espurio de que la crisis vino de fuera. Aquí también los malos gobiernos pusieron de su propia cosecha en esa tragedia en la que quieren sumir al pueblo de México. Por estas razones, esta fecha, que forma parte del calendario cívico nacional, hoy ha sido sumido en el olvido. Vean ustedes el día de mañana a qué se atreve el espurio frente a una fecha tan significativa. Por supuesto, recordar la nacionalización de la industria eléctrica es hablar de asuntos que son veneno puro para los neoliberales. A diferencia del petróleo, que pasó a manos de la nación mediante el recurso de la aplicación de la ley de expropiación, en el caso de la industria eléctrica, esta fue nacionalizada mediante la adquisición, compra de acciones y de activos de los dos grandes monopolios eléctricos extranjeros. Estoy hablando, por supuesto, de la Mexican Light and Power Company Limited y de la otra empresa, la American Bonaire. La nacionalización fue una necesidad para el desarrollo del capitalismo en nuestro país. Pero también, y esto no hay que olvidarlo, fue resultado de un largo clamor popular que ustedes, que nosotros, que el Sindicato Mexicano de Electricistas venía demandando desde los años 30. Recordemos que la huelga histórica de 1936 se planteaba entre sus demandas políticas la necesidad de nacionalizar la industria eléctrica desde ese entonces. Pero fue hasta 1960, nuevamente con el SME, encabezando las ligas de consumidores eléctricos a nivel nacional, que no era otra cosa más que la suma de usuarios en tarifas domésticas y también en tarifas industriales, que le reclamaron al gobierno del presidente López Mateos la nacionalización de la industria eléctrica en nuestro país. Así fue como se compró la totalidad de los activos de la American Bonaire, y de esa manera el Estado adquirió más del 90% de las acciones comunes y preferentes de la Mexican Light. Nos ocultaron, por lo menos hasta 1994, que seguía un paquete de acciones en manos extranjeras. Y es muy curioso que cuando en este país, en 1992, Salinas de Gortari, de ingrata memoria, promulgaba una reforma al artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, abriendo las puertas
a la inversión del capital privado en materia de generación. En esos mismos meses, Salinas de Gortari enviaba a un emisario a las Cortes y a los tribunales de justicia en Toronto, Canadá, demandando la liquidación de la Mexican Light. Y aquí viene lo paradójico o risueño del asunto, porque aquí se abrió las puertas al capital privado y en Canadá Salinas de Gortari pregonaba que en virtud del párrafo 6º del artículo 27 constitucional no podía haber capital extranjero en el terreno de la prestación del servicio público de energía eléctrica. Por supuesto, esa contradicción tenía su filo. Se quiso, mediante esa maniobra, abrir la posibilidad de privatizar a Luz y Fuerza del Centro, porque desde 1963 hasta 1994, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y subsidiarias era una empresa que obedecía en el terreno de la aplicación de las leyes mercantiles con un capital social abierto a las acciones comunes y preferentes. Por esa razón, el paso que se da en 1960 de elevar a rango constitucional la nacionalización compra de las empresas eléctricas extranjeras quedó asentado con un texto que me voy a permitir leer como adición al párrafo 6º del artículo 27 constitucional. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que requieran para dichos fines. Esto es, y en virtud de que nuestro sindicato ha sido, como lo señaló Luis Aguilar Palomino en 1960, un leal defensor de los intereses de la patria, estos que representan a la oligarquía no le perdonan, no le han perdonado ni le van a perdonar al Sindicato Mexicano de Electricistas la osadía que tuvimos en 1999 a la fecha de decir no a la privatización de la industria eléctrica, porque esta es violatoria a uno de los principios claves aceptados en el artículo 27, párrafo 6º de la Constitución, que establece el dominio natural, directo, imprescriptible, inalienable de la nación sobre sus recursos naturales. Llámese minería, llámese petróleo, llámese prestación del servicio público de energía eléctrica. Esto es, y no otra cosa, lo que está atrás de esa ofensiva orquestada desde Palacio Nacional y ejecutada por ese títere que está en la Secretaría del Trabajo para golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la pregunta que tenemos que respondernos a diario, en cada momento, como electricistas que somos, es que si lo vamos a permitir, compañeros.